Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina. Para conocer más efemérides y héroes de la historia de España, entra en www.héroesdelahispanidad.es o sigue Héroes de la Hispanidad en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hola a todos, soy Jesús Medina, ilustrador, diseñador gráfico y divulgador de historia a través del proyecto Héroes de la Hispanidad. Hoy es martes 25 de julio y vamos a realizar el programa número 20 de Héroes de la Hispanidad. En él os contaré las efemérides más importantes de la historia de España y de la Hispanidad que van del 25 de julio al 7 de agosto. Hoy tenemos 64 efemérides de nuestra historia. Bueno, empezamos tal día como hoy, un 25 de julio, día del patrón de España, el apóstol Santiago, y es que corría el año 40 después del nacimiento de Cristo, unos 7 años después de su crucifixión, cuando el apóstol Santiago se dirigió hacia Hispania, hoy España, para predicar el Evangelio de Cristo. Santiago se sentía muy desanimado, ya que pocos eran los españoles que le querían escuchar. Fue entonces cuando la mismísima Virgen María, que aún estaba viva en Nazaret, se le apareció en la ciudad de Zaragoza, para darle ánimos y reconfortarle ante su desesperación. Además, gracias a esta aparición, surgió la devoción a la Virgen del Pilar en Zaragoza, y se construyó la Basílica del Pilar. Tras su paso por España, Santiago regresó a Jerusalén, y en el año 44 fue decapitado por orden del rey Herodes. Según la tradición, su cuerpo fue enviado a Santiago de Compostela, donde cada año se realizan miles de peregrinaciones en su honor. Pasamos al 25 de agosto del año 1139, cuando nacía formalmente el Reino de Portugal, que hasta ese momento había sido un condado dentro del Reino Español de León. El 25 de agosto de 1510, una escuadra al mando de Pedro Navarro toma Trípoli, en Libia. Ese mismo día, el 25 de agosto, pero de 1525, parte de La Coruña la expedición pionera de García Jofre de Loaísa, que se propone llegar a las Islas Molucas y reivindicarlas para la corona española. Ese mismo día, el 25 de agosto, pero de 1536, el conquistador Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Cali, hoy Colombia. El 25 de agosto de 1547, el conquistador Francisco de Orellana funda la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. El 25 de agosto de 1567, el conquistador Diego de Losada funda la ciudad de Caracas, hoy perteneciente a Venezuela. El 25 de agosto de 1581, Felipe II entra en Lisboa y es proclamado rey de Portugal. El 25 de agosto de 1582, la escuadra de Álvaro de Bazán derrota en la isla Terceira a la flota francesa. Ese mismo día, el 25 de agosto, pero de 1797, después de atacar Cádiz sin éxito, el almirante inglés Nelson lo intenta en Santa Cruz de Tenerife, donde también será rechazado y perderá un brazo en la batalla. Ese mismo día, el 25 de agosto de 1533, Pizarro manda ejecutar al inca Atahualpa por haber ordenado asesinar a su hermano Huáscar. Cambiamos de día, pasamos al 26 de julio del año 711, cuando tenía lugar la trascendental Batalla de Guadalete, que abrió la puerta a la invasión musulmana de España. Ese mismo día, el 26 de julio, pero de 1527, el conquistador zaragozano Juan Martín de Ampués funda Coro, hoy Venezuela. Cambiamos de día, pasamos al 27 de julio de 1549, cuando San Francisco Javier llega a las costas de Japón. Ese mismo día, el 27 de julio de 1806, nace en Pajares de Adaja, Ávila, casualmente el mismo lugar donde se graba este programa de Radio Adaja, que es en Pajares de Ávila,
nace en Pajares de Ávila, el eminente médico Francisco Méndez Álvaro, que destacó como higienista y en sus campañas de prevención de epidemias. El 28 de julio de 1508, una bula del Papa Julio II concedía a los reyes de España el patronato perpetuo sobre todas las iglesias de América. Esta fue la recompensa por el propósito evangelizador de los españoles en el Nuevo Mundo. El 28 de julio de 1527 muere en Santiago de Cuba el conquistador Rodrigo de Bastidas, explorador del Atlántico colombiano y fundador de la ciudad de Santa Marta. Ese mismo día, el 28 de julio de 1631, muere en Madrid el dramaturgo valenciano Guillén de Castro, ejemplo eminente de la comedia nueva que se desarrolló a partir de Lope de Vega. Pasamos al 28 de julio de 1809, cuando las tropas anglo-españolas de Wellington y Cuesta vencen a los franceses en la batalla de Talavera, durante la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón. Cambiamos de día, pasamos al 29 de julio del año 1000, cuando las huestes de Navarra, de León y Castilla plantan cara al dictador andalusí Almanzor en Peñacervera, Burgos. La batalla terminó con victoria musulmana, pero con grandes pérdidas de las que Almanzor ya no se recuperaría. Ese mismo día, el 29 de julio de 1520, la revuelta comunera de Castilla se constituye en Santa Junta. Ese mismo día, el 29 de julio de 1617, los Austrias españoles firman con la Casa de Habsburgo el Tratado de Oñate para facilitar el envío de tropas desde Italia a Flandes. Pasamos al 30 de julio de 1789, cuando zarpaba de Cádiz la expedición de Malaspina, una de las mayores contribuciones españolas a los conocimientos científicos de la época. Ese mismo día, el 30 de julio, pero del año 49 a.C., Julio César vence a Pompeyo en la batalla de Yerda, hoy Lérida. Ese mismo día, el 30 de julio, pero del año 1017, Alfonso V de León ordena la recopilación del Fuero de León, primera compilación de fueros de la historia de España. Ese mismo día, el 30 de julio de 1523, muere en Azpeitia, Guipúzcoa, el músico Juan de Anchieta, sacerdote y compositor, maestro de la polifonía religiosa y profana. Ese mismo día, el 30 de julio, pero de 1808, tras la derrota francesa de Bailén, José Bonaparte abandona rápidamente Madrid. Pasamos al 31 de julio del año 844, cuando se produce un ataque vikingo a nuestras costas. La expedición normanda ataca Coruña y saquea la región, pero es derrotada por las huestes de Ramiro I. Después saqueará Lisboa, Cádiz y Sevilla, pero caerá definitivamente a manos del emir Abderramán II. Ese mismo día, el 31 de julio, pero del año 1556, muere en Roma San Ignacio de Loyola, que vivió también en la localidad de Arévalo y que fue fundador de la Compañía de Jesús. Ese mismo día, el 31 de julio, pero de 1762, muere en La Habana, Cuba, el marino Luis Vicente de Velasco, héroe y defensor de la isla frente a los ingleses. Ese mismo día, el 31 de julio, pero de 1821, fallecía en Madrid el último virrey, José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú. Cambiamos de día y de mes, pasamos al 1 de agosto del año 939, cuando se libraba la batalla de Simancas, en Valladolid, donde Ramiro II, rey de León, derrotó al ejército del califa Abderramán III. La victoria permitió avanzar la frontera cristiana hasta la línea del Tormes. El 1 de agosto de 1137, el rey de Aragón, Ramiro II, el monje, promete a su hija Petronila con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV,
De dicha unión nacerá la Corona de Aragón. Ese mismo día, el 1 de agosto, pero de 1443, Alfonso V de Aragón, el Magnánimo, instalado ya en Italia, conquista el condado de Fano, el punto más septentrional de sus dominios. Ese mismo día, el 1 de agosto, pero de 1524, se funda el Consejo de Indias durante el reinado de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano. El 1 de agosto de 1776, Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata, situado en los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, territorios que hasta entonces pertenecían al Virreinato del Perú. Cambiamos de día, pasamos al 2 de agosto del año 139 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando murió Viriato, el principal héroe defensor de la península ibérica occidental, la Lusitana, que comprendía las provincias de Salamanca, Zamora, Ávila, Toledo y gran parte del actual Portugal. El 2 de agosto de 1385 se celebraba en las fiestas de San Fermín en Pamplona, Navarra, la primera corrida de toros registrada de la historia. Ese mismo día, el 2 de agosto de 1483, el sacerdote judeoconverso Fray Tomás de Torquemada es designado por el Papa Sixto IV inquisidor general de la Corona de Castilla y pronto lo será de toda España. Ese mismo día, el 2 de agosto, pero del año 1602, en aguas del Pisuerga, el caballero navarro Jerónimo de Allanz exhibe ante el rey Felipe III su invento, un traje de buzo que permite caminar sumergido bajo el agua. El 2 de agosto de 1821 nace en Villamayor de Gallego, Zaragoza, el astrólogo Mariano Castillo y Osciero, creador del calendario zaragozano que se publica sin interrupción desde 1840 hasta nuestros días. En él se hace una predicción meteorológica para todo el año. Pasamos al 3 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos de la Frontera en su primer viaje, la expedición del descubrimiento de América. Ese mismo día, el 3 de agosto, pero de 1529, se produce la Paz de Cambrai, en la que Francia renuncia a los territorios italianos, a Flandes y el Astrois en beneficio de Carlos I de España. El 3 de agosto de 1804, el naturista y geógrafo alemán Alexander von Humboldt regresa a Europa después de su expedición por la América Española. Durante 5 años estudió la flora y fauna, buscó tesoros y se admiró por el alto nivel científico del Virreinato de la Nueva España, hoy México y gran parte de los Estados Unidos de América. El 3 de agosto de 1823 nace en Madrid el músico Francisco Asenjo Barbieri, creador de la zarzuela española. Ese mismo día, el 3 de agosto de 1864, se crea la Orden del Mérito Militar, la más importante de las condecoraciones militares en España. Pasamos de día, pasamos al 4 de agosto de 1526, cuando muere en el Océano Pacífico y a bordo de la nave Espíritu Santo el marino español nacido en Guetaria, Guipúzcoa, Juan Sebastián Elcano, el hombre que dio la primera vuelta alrededor del mundo. Ese mismo día, el 4 de agosto de 1578, muere combatiendo en Alcazarquivir, hoy Marruecos, el rey Sebastián de Portugal. Tras su muerte, varias personas dicen ser el verdadero rey de Portugal, pero definitivamente el trono será para su sobrino Felipe II de España, quien volverá a unir los reinos de España y Portugal. El 4 de agosto de 1704 comienza la ocupación británica de Gibraltar, un lugar estratégico para controlar el único paso que separa el Mediterráneo del Océano Atlántico. La ONU pidió a Reino Unido en 1968 que devolviese Gibraltar a España antes del 1 de octubre de 1969, pero este hecho nunca se cumplió.
Hoy en día, Gibraltar sigue invadida por los británicos. El 4 de agosto de 1881, Sevilla alcanza la temperatura más alta jamás registrada en el continente europeo, 50 grados centígrados. Ese mismo día, el 4 de agosto, pero de 1897, se descubre el yacimiento de la Alcudia de la Dama de Elche, tesoro del arte ibérico. Cambiamos de día, pasamos al 5 de agosto de 1351, cuando Alfonso XI reconquista Alcalá la Real, en Jaén. Ese mismo día, el 5 de agosto, pero de 1496, Bartolomé Colón, hermano del descubridor, funda en la isla de la Española la ciudad de Santo Domingo, primera ciudad estable en el continente americano. Ese mismo día, el 5 de agosto, pero de 1663, nace en Valverde del Camino, Huelva, el militar y político Rodrigo Caballero Illanes, que concibió la actual Plaza Mayor de Salamanca. Pasamos al 6 de agosto del año 953, cuando 200 monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, fueron martirizados y asesinados por las huestes musulmanas de Abderramán III. Ese mismo día, el 6 de agosto de 1162, muere en San Dalmacio de Génova el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. El 6 de agosto de 1221 muere en Bolonia el religioso Santo Domingo de Guzmán, profesor en el Estudio General de Palencia, fundador de la Orden de los Dominicos. El 6 de agosto de 1538 el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá, actual capital de Colombia. Ese mismo día, el 6 de agosto de 1660, muere Diego Velázquez en Madrid, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española, pintor de cámara del rey Felipe IV y pintor de las meninas y las hilanderas. Ese mismo día, el 6 de agosto, pero de 1742, muere en la Granada de Nicaragua Rafaela Herrera, considerada heroína en Nicaragua por defender con éxito el ataque de los ingleses al castillo de la Inmaculada Concepción en julio de 1762. Ese mismo día, el 6 de agosto, pero del año 1756, nace en la SEO de Urgel el marino militar y cartógrafo Salvador Fidalgo, que explorará las costas de Alaska y el Pacífico canadiense. Ese mismo día, el 6 de agosto, pero de 1811, las Cortes de Cádiz decretan la abolición de los señoríos jurisdiccionales, que permitían a los señores cobrar impuestos y otros derechos de un territorio concreto. Cambiamos de día, pasamos al 7 de agosto de 1495, fecha para algunas personas elegida para celebrar el nacimiento de Marina la Malinche. Aunque no se sabe qué día nació con exactitud, Marina fue una nativa originaria del actual estado de Veracruz. Esta mujer fue fundamental para la conquista o la liberación de México, ya que hizo de traductora y de negociadora entre los pueblos originarios y los castellanos, llegados desde España. Marina, además, fue amante y madre del primer hijo de Hernán Cortés, Martín. Y por último, el 7 de agosto de 1533, nace Alonso de Ercilla, soldado, poeta y autor de la Araucana. Y hasta aquí las efemérides de hoy. Espero que os hayan gustado y ya sabéis que podéis conocer más en profundidad algunas de estas efemérides siguiendo a Héroes de la Hispanidad en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube. Un saludo a todos los hispanos del mundo y nos vemos en el próximo programa. Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina.
Ha llegado el momento de recordar como se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes dos opciones: Bizum en el 678 36 39 07 y mediante PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Bueno, muy buenas a todos. Soy Jesús Medina, creador de Héroes de la Hispanidad. Bueno, un proyecto que ha nacido con el objetivo de divulgar y de dar a conocer a través de las redes sociales y mediante divertidos dibujos a los personajes y las efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Y bueno, entre los personajes que ya forman parte de este gran proyecto de divulgación, tenemos por ejemplo a Don Pelayo, a los Reyes Católicos, a Cristóbal Colón, a Carlos V, a Hernán Cortés, a Magallanes y Elcano, a Felipe II o a Blas de Lezo, entre otros. Bueno, a mí me gustaría que a partir de ahora, Héroes de la Hispanidad, lo hagáis vosotros, porque bueno, estos personajes tan importantes de nuestra historia no me pertenecen a mí solo, nos pertenecen a todos y cada uno de los hispanos del mundo, que conformamos una unión de más de 700 millones de personas. Y bueno, por eso he decidido que a partir de ahora tengáis la opción de ser partícipes de este proyecto, eligiendo a los próximos personajes que merecen formar parte de esta gran familia. Bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en la web héroesdelahispanidad.es y acceder a la sección Personajes. O entrar a través del enlace héroesdelahispanidad.es/personajes. Bueno, una vez dentro, bajamos para abajo y podemos ver la lista de candidatos que muchos de vosotros me habéis pedido, entre los que se encuentran actualmente Beatriz Galindo la Latina, el Cid Campeador, el escritor García Rodríguez de Montalvo, Marina la Malinche, Rodrigo de Dueñas y San Hermenegildo. Bueno, como podéis ver, todos tienen una barra roja con la cantidad de euros aportados y el porcentaje que se ha completado. He puesto una cantidad simbólica de 30 euros por personaje, que creo que es bastante económica para poder seguir llevando a cabo el proyecto y para que sigamos haciendo crecer esta gran familia. Con vuestras aportaciones la barra irá creciendo y cuando llegue al 100% se pondrá verde. Una vez que esté verde, ya bueno, no hagáis más aportaciones a ese personaje porque ya se habrá cumplido el objetivo y yo realizaré ese nuevo personaje. Y bueno, una vez llegado al 100%, realizaré un post en el blog de Héroes de la Hispanidad dedicado a ese personaje con su dibujo correspondiente y una breve explicación del mismo. Además, lo compartiré en todas las redes sociales de Héroes de la Hispanidad. Bueno, como podéis ver, San Hermenegildo ya tiene 20 euros en una aportación realizada por Eduardo Montes, el cual también nos ha ayudado a realizar el último personaje, que fue Fernando III el Santo, con el que hizo otra aportación de 30 euros. Y bueno, la forma de colaborar es a través de Bizum España en el número 678 36 39 07
o por PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Bueno, y lo único que tenéis que hacer es poner la cantidad que queréis donar, en este caso vamos a poner 10 euros, y a continuación escribir en el asunto del donativo el nombre del personaje por el que queréis contribuir. Y si lo queréis hacer de forma anónima, podéis poner entre paréntesis la palabra anónimo. Y luego, bueno, además de todo esto, si hay algún personaje que no aparece entre los candidatos, lo podéis sugerir gratuitamente a través del correo info@héroesdelahispanidad.es o por mensaje a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Bueno, os recuerdo que tengo dos canales, el de Jesús Medina y el de Héroes de la Hispanidad. Lo podéis hacer por ambos, suscribiros, que es gratuito. Y bueno, os recomiendo, eso sí, que me los propongáis por correo, porque si no es posible que no lo vea, que se me pase de largo y no vea los personajes que me habéis propuesto. Y bueno, sin más, me despido. Os animo a todos a contribuir con este gran proyecto para que la familia de Héroes de la Hispanidad siga creciendo. Muchas gracias y un abrazo a todos. En octubre de 2021, en la histórica villa castellana de Medina del Campo, vio la luz Héroes de la Hispanidad, un proyecto que ha nacido con el objetivo de rendir homenaje y de dar a conocer mediante las redes sociales a los personajes más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Don Pelayo, los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Carlos V, Hernán Cortés, Magallanes y Elcano, Felipe II, Blas de Lezo y muchos más. Ha llegado la hora de dar un paso al frente y de anunciar ante todo el mundo que a partir de ahora vais a ser vosotros, los hispanos, los que decidáis con vuestros donativos quiénes van a ser los próximos personajes que nos van a acompañar en esta gran aventura. Entra ya en héroesdelahispanidad.es/personajes y decide quién quieres que sean los próximos héroes de la hispanidad. A partir de ahora, la decisión es tuya. Recordemos nuestra historia como se merece. Colabora para seguir haciendo grande este gran proyecto y dejemos una huella para siempre en la historia de la humanidad. Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de Héroes de la Hispanidad. Don Pelayo, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Blas de Lezo, El Milagro de Empel y mucho más. Consigue las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, tazas, imanes y todo lo que te imagines. Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es/tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas.